Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Martín Pavía y en representación de un equipo de trabajo les damos la bienvenida al ciclo Disrupciones Volumen 2. Ahora sí, damos comienzo a la segunda de las emisiones de la mano de la diseñadora gráfica publicitaria Marcela Gutiérrez. La historia de Barcelona, como la de muchas otras antiguas ciudades, tiene sus orígenes antes de Cristo. Por la ciudad que hoy conocemos, hicieron su paso los romanos, llamándola Bárquino. El nombre completo era Iulia Augusta Faventia Paterna Bárquino, según una inscripción en piedra que se conserva en la colección del Museo de Historia de Barcelona. Un lugar sumamente interesante que atesora restos de la época romana que se fueron descubriendo en sucesivas excavaciones en tiempos más modernos. En sus primeros tiempos, aquel enclave romano fue un recinto amurallado de unas 2 hectáreas, geográficamente ubicado en lo que hoy es el barrio gótico. Una colonia cercana al mar, pequeña para ese entonces, pero de una importancia administrativa y comercial fundamental, ya que era atravesada por la Vía Augusta. Esa situación fue determinante para la instalación de mercaderes ambulantes en torno a la muralla y sus portales, en espacios al aire libre. Gradualmente, esto fue dando forma a mercados callejeros y es el antecedente de los actuales mercados. Hacia el siglo II después de Cristo, Claudio II, gobernante de Bárquino para ese entonces, ordenó reforzar la protección de la ciudad con la construcción de otra muralla, sobre las bases de la ya existente. Con la expansión de la ciudad, a fin del siglo XIII, durante el reinado de Pedro III el Grande, se construyó una segunda muralla concéntrica a la original, que amplió unas 10 veces la superficie. Uno de sus lados pasaba por lo que actualmente es el Paseo de la Rambla. Entre los siglos XIV y XV, bajo el reinado de Pedro IV el Ceremonioso, se construyó una tercera muralla hacia el oeste, que agrandó aún más la ciudad para incluir algunos sectores que se habían ido conformando por fuera. Esta sería la mayor superficie amurallada que llegaría a tener Barcelona. Los portales de estas murallas y sus aledaños fueron terreno fértil para los asentamientos de algunos de los mercados que existen en la actualidad. Todo esto sirve para entender la escala y significación que tuvo el paso de los romanos, y la gran sorpresa que posteriormente sería descubrir restos tan valiosos para el patrimonio histórico de la ciudad.
Resulta importante tener en cuenta que luego de la Edad Media se habían diseminado los mercados ambulantes por diversos lugares de manera caótica para tratar de abastecer las necesidades de la ciudad. Esa modalidad se extendió hasta la primera parte del siglo XIX. Para ese entonces, la situación sanitaria y social se había complejizado de manera alarmante por el elevado crecimiento demográfico. Las murallas, que habían defendido a sus habitantes resistiendo varios asedios, se habían convertido en un freno para la expansión urbana. Eran un peligro para la salud pública porque limitaban el asoleamiento y evitaban una adecuada ventilación de la ciudad. En el año 1841, el ayuntamiento convocó a concurso para exponer ideas para el derribo de las murallas. La propuesta ganadora fue la del médico e higienista Pedro Felipe Monló, cuyo proyecto tuvo por título Abajo las murallas. Finalmente, más de una década después, recién en 1854, por orden real, las murallas fueron derribadas y Barcelona comenzó su expansión, en base al plan del ensanche del ingeniero civil Ildefonso Cerdá. El proyecto contempló establecer las diferentes actividades comerciales ordenadamente en lugares adecuados. Se propuso la construcción de estructuras que garantizaran la permanencia de los mercados que ya estaban funcionando, como Sant Josep y Santa Caterina, y la creación de nuevos, para mejorar el abastecimiento de la ciudad que seguía creciendo, como sería el caso de Sant Antoni. El convento de San José, que se ubicaba por la Rambla y en las cercanías del llano de la Boquería, había estado en pie desde 1586 hasta que se incendió en 1835. Y luego lo demolieron para dar paso a la planificación de lo que sería el Mercat de Sant Josep. Antes de que lo construyeran, los comerciantes ya se habían reagrupado en el lugar para seguir vendiendo. En el solar del convento, en marzo de 1840, siendo justamente el Día del Santo, se hizo una ceremonia oficial de la que se conserva un acta. Durante el evento, se colocó la piedra fundacional para iniciar la construcción del mercado. En sus inicios, y durante las primeras décadas, fue un mercado al aire libre formado por 68 puestos cubiertos con toldos de tela que hacían las veces de techo. Para 1848 se construyó una plaza neoclásica con pórticos de columnas jónicas, que dio un entorno a los puestos que aún seguían manteniendo sus toldos. El arco de ingreso, que es tan famoso y fotografiado, se colocó en el año 1913, convirtiéndose en una característica distintiva de la Boquería. Fue diseñado por el arquitecto Antoni de Falguera y Sivilla, según el estilo modernista predominante en aquel tiempo. Su interior se organiza en más de 300 puestos, integrados a través de corredores que permiten una buena circulación por toda su superficie, que supera los 2.500 metros cuadrados. Situado en el centro histórico de la ciudad, el Mercat Sant Josep es uno de los más grandes de Barcelona. Se le realizaron varias reformas, en diversas etapas entre los años 1985 y 2015. Se construyó el Aula Boquería,
equipada para realizar cursos y eventos gastronómicos. Se modificó también la fachada posterior, que permitió una mejora en la zona de carga, estacionamiento y almacenaje, integrando al paisaje una plaza, la Plaza de la Garduña, muy disfrutada por los vecinos. Otro de los mercados importantes por su arquitectura y su valor histórico es el Mercat Sant Antoni. Su espacio ya estaba previsto dentro del plan de ampliación de la ciudad. Ya en un plano del ensanche de 1866 aparece la manzana designada para proyectar el mercado. Casi frente al lugar que ocupó el convento de San Antonio Abad y donde estuvo ubicado el baluarte del mismo nombre, se encomendó al arquitecto Antoni Rovira i Trias el diseño del edificio. El mercado fue realizado bajo la premisa de generar un espacio comercial protegido de la intemperie, pero no completamente cerrado, que fuera amplio, ventilado e iluminado. A pocos años de su inauguración, hacia 1890, ya era un lugar muy frecuentado para la compra de productos alimenticios y le daba mucha vida al barrio. Al haber generado una zona comercial de gran interés, otros sectores empezaron a acercarse con sus puestos. El de los comerciantes textiles fue uno de ellos, que más adelante pasaría a conocerse como el Mercat dels Encants, y el de venta de libros y coleccionismo fue el otro, que se convirtió en el tradicional Mercat Dominical. El paso del tiempo lo fue deteriorando. Por eso, un siglo más tarde sería hecho a nuevo, conservando su identidad y características distintivas. El proyecto seleccionado para llevar adelante la obra fue el del taller de arquitectura Raveillac Ribas. Las tareas de rehabilitación comenzaron en 2009 y finalizaron casi 10 años después. Con la reconstrucción, el mercado quedó modernizado. El edificio está constituido por 4 cuerpos longitudinales idénticos con cubiertas a 2 aguas. Tiene forma de cruz griega, con cada brazo orientado hacia las esquinas de las manzanas, donde están las 4 entradas principales. Todos los accesos tienen acristalamientos de grandes dimensiones, que permiten el paso de la luz natural hacia el interior. En el cruce de los brazos hay un espacio central de mayor altura. El revestimiento exterior del cerramiento está hecho con cerámica vidriada y remite a la decoración catalana de aire modernista. Su estilo arquitectónico es admirable. Para sorpresa de todos, en el transcurso de la obra del Mercat de Sant Antoni se encontraron restos romanos de lo que había sido la ciudad en su etapa fundacional y además de su muralla del siglo XIV. Se rescató un importantísimo tramo de la Vía Augusta, que fue vital en la comunicación de todo el imperio.
También se descubrieron diversas calzadas que recorrían la ciudad. Se encontró una necrópolis con varios elementos propios de la tradición de enterramiento de la cultura romana. Otro de los mayores hallazgos, junto con el de la Vía Augusta, fue la esquina del Baluarte de San Antonio, que había desempeñado un rol muy importante por su ubicación estratégica para la protección de la ciudad. Con la reapertura del mercado, en mayo de 2018, algunos de esos valiosos restos se dejaron expuestos incorporándolos al edificio, para que estuvieran a la vista y pudieran ser visitados por el público. Quedaron en una zona del subsuelo donde se generó un sector especialmente destinado a ese fin, con accesos por las calles Comte de Urgell y Manso. Luego que en 1935 el convento de Santa Caterina fuera destruido durante las revueltas anticlericales que hubo en aquel entonces, el edificio fue demolido. El ayuntamiento encargó al arquitecto catalán Josep Mas i Vila, el mismo de la Boquería, el proyecto para emplazar un nuevo mercado en parte de los terrenos que habían pertenecido al convento. Se le hizo una reforma completa entre los años 1997 y 2005. Bajo la dirección de los arquitectos Enric Miralles y Benedetta Tagliabue, del edificio original se conservó su fachada porticada, también se conservaron las fachadas laterales, de características similares a la principal. El resto se reconstruyó por completo, conjugando tradición con modernidad. Sin duda alguna, lo que se destaca es su cubierta ondulante, con esa explosión de colores que remiten a la frescura de los alimentos. La forma curvilínea de la cubierta tiene resonancias gaudinianas, al igual que la aplicación de las piezas cerámicas hexagonales que la revisten, como si fueran un trencadís de Gaudí. La cubierta del mercado por dentro es igualmente admirable, tanto por su estructura como por sus materiales. La fachada posterior
completa el toque de modernidad, con paneles de formas irregulares como si fueran ventanas. Observando el exterior, con referencia a las columnas de acero curvadas, que se abren como troncos de árboles, bien podrían recordar las columnas del Templo de la Sagrada Familia. Para sumar otra singularidad, basta ver las escuelas de la Sagrada Familia construidas por Gaudí. Las ondulaciones de esa edificación impregnan toda la estructura, mostrando una semejanza bastante interesante con la cubierta del mercado. Cabe mencionar que por su ubicación en la parte antigua de la ciudad, también se descubrieron vestigios romanos cuando se hizo la reforma. Parte de ellos están en exhibición en un espacio dentro del mercado que responde al Museo de Historia de Barcelona. Los mercados son espacios vivos en las ciudades. En sus versiones más primitivas, no solo fueron lugares donde ir de compra, sino además donde la gente se enteraba de las noticias. Desde la antigüedad, cumplieron esa doble función, en especial en tiempos en que no existía la tecnología. Hoy en día, siguen siendo parte importante de la vida social de los barrios. Y bueno, ahora disfrutar de esta charla, Marce, de nuestra querida Barcelona, de mi querida Barcelona, donde he estado allí hasta hace solamente una semana, y mientras estábamos elaborando este material, estábamos en un ida y vuelta, yo allá y vos y Paula elaborando esta conferencia aquí. Así que bueno, Marce, yo estaba pensando en cada una de estas localizaciones y qué importante fue para estas localizaciones el encontrar estos restos romanos, ¿no? Que vos mencionabas en uno de los tramos del video. Tal cual, porque, bueno, todos sabemos que los romanos han sido grandes conquistadores, ¿no? Y, bueno, en su paso por la península ibérica, como vimos, fundaron Bárquino y no eligieron el lugar porque sí, en realidad eligieron una zona privilegiada, una zona abierta al mar Mediterráneo, tenía una leve elevación esa zona, estaba atravesada por la vía Augusta, un eje principal de comunicación. Todo esto fue haciendo que fuera ya desde ese entonces una época comercial con movimiento considerable, ¿no? Y esta cuestión del privilegio de la zona donde estaba ubicada fue favoreciéndola como un centro económico y político. Algo también yo les comentaba que se amuralló la ciudad como para darle una especie de comienzo formal, ¿no? A partir del siglo I antes de Cristo, y también por una cuestión de protección y para que finalmente la población quedara asentada ahí y llegara a formar esta colonia, en lo que ahora estaría ubicada en las calles del barrio gótico, ¿no? Para darnos una idea, también alguna imagen se vio, y yo, sin ser historiadora, considero que el paso de los romanos fue fundamental, porque sin ellos realmente no hubieran existido las bases fundacionales de Barcelona. Y lo que posteriormente eso también implicó, ¿no? Porque luego de esa primera colonia, la ciudad se fue expandiendo y aparecieron otras dos murallas que fueron de la época medieval. Y esas murallas también, con sus accesos, favorecieron a que surgieran mercados, que seguían siendo en esa instancia mercados donde había venta ambulante, bastante caótico, todo muy desorganizado, pero bueno, eso también, teniendo el antecedente en los romanos, hizo que esos portales y esos accesos generaran esos espacios. Y de los tres mercados que pudimos ver, el de la Boquería, que estaba en una zona que se llamaba justamente Llano de la Boquería, tenía un portal, uno de estos portales importantes, que fue el portal de Santa Eulalia, donde en principio estuvo el convento de San José, que después iba a ser el espacio que iba a ocupar el Mercat de San Josep. Lo mismo... Sí. Perdón, no, iba a enganchar con algo que habías dicho. Sí, te escucho. No, vos habías mencionado San Josep y me trajo a la memoria
una fecha muy, muy clave en todo esto, ¿no? 1835, una fecha clave, ¿no? Que allí habías hecho mención de hechos que de alguna manera también dan pie al nacimiento de estos mercados más formales, ¿no? Claro, ese 1835 en realidad tiene que ver con que fue un año muy particular. Lo que estaba sucediendo en ese momento eran las guerras carlistas. Las primeras guerras carlistas en realidad fueron una sucesión de eventos interesantes que se dieron durante muchos años, pero en 1835 en particular lo que pasó es que hubieron revueltas contra las órdenes religiosas. Y en esas instancias murieron varios miembros del clero, muchos conventos y monasterios fueron vandalizados, se incendiaron. En relación a lo que vos decías, el de San Josep fue uno de ellos. El convento de Santa Catalina también corrió una suerte parecida. Y como consecuencia de todos estos hechos, lo que sucedió es que en esas ruinas que habían quedado incendiadas, abandonadas, otras órdenes también habían abandonado el lugar, se produjo una demolición importante de esos edificios, para que lo que se hiciera con esos terrenos, el Estado los eligiera destinar alguno de ellos a fines comerciales, como fueron los casos, bueno, lo que pasó con el Mercat de San Josep y el Mercat de Santa Caterina. Justamente ocuparon los espacios de los viejos conventos que habían pasado por esa mala suerte en 1835. De hecho, a partir de la década del 40 es cuando empieza la construcción de tanto del San Josep como de Santa Caterina. Qué importante el nacimiento de estos espacios para, vos lo mencionabas bien, ¿no? Para la identidad de los barrios, a partir también del Plan Cerdá, a ver si podías comentar algo de ese tema. Sí, totalmente. Bueno, sabemos que la historia de Barcelona ya tiene más de 2000 años, ¿no? Y los mercados, ya sea que fueran al aire libre o después en su instancia de construcción expresamente para esos fines comerciales, le fueron aportando un perfil a la ciudad y fueron siendo parte de su evolución, ¿sí? Es innegable la asociación que hay entre el barrio y la identidad con el mercado. El caso más claro, por lo menos para mí, es lo que pasó con el Mercat de San Josep, con el Mercat de Sant Antoni, porque ahí ya teníamos el antecedente de un convento, el convento de San Antonio Abad, que venía configurando el barrio, un portal que conforme al convento había adoptado el mismo nombre, un baluarte que se había hecho también, el baluarte de San Antonio, y lo que sucedió es que después de todo esto, cuando con el plan del ensanche del ingeniero civil Ildefonso Cerdá se empezó a pensar de otra manera, no solo pasó en Barcelona, sino que pasó en otras ciudades, ¿no? Se empezó a pensar en cómo planificar las ciudades, vino el derribo de las murallas, y con ese derribo, en esa planificación, se pensó en poner este mercado, al cual ya en la década de 1860 se le había destinado una manzana, si bien todavía no estaba construido, pero el mercado no hizo más que reforzar la identidad del barrio y consolidar y seguir haciendo crecer esa zona. Entonces, es indefectible que la identidad también de los barrios se fueron dando gracias a los mercados que se fueron construyendo en su entorno, ¿no? Y conforme a lo que vos hablabas del Plan Cerdá, también dentro del proyecto que el ingeniero hizo, para él fue fundamental que se mejorara el abastecimiento de Barcelona y que se garantizaran lugares adecuados para el comercio, como fue la posibilidad de instalar donde se instaló el Mercat de Sant Antoni. Siempre estamos hablando de estos mercados como núcleos generadores desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, de concentración de población, teniendo ellos básicamente lo que vos comentabas, ¿no? Un apogeo en el siglo XIX, un declive en el siglo XX,
y hacia fines de siglo XX, siglo XXI, con esto que yo tanto rescato de Cataluña, ese trabajo de querer respetar su patrimonio, respetar su historia, y que cada uno de estos mercados, como fuiste mostrando en tu charla, en tu conferencia, fueron reciclados, y hoy en día podemos disfrutar de ellos. Arrancar desde aquellos mercados romanos, griegos, en forma abierta, y como bien vos mencionabas recién, Marce, en tu comentario, que se empiezan a hacer regulaciones, ¿no? Mencionabas algo de eso, ¿no? Regulaciones en el siglo XIX con el tema de la revolución industrial. Comentábanos un poquitito de eso. Sí, este tema de las regulaciones también tuvo que ver con una cuestión de salubridad, de que fuera todo un poco más ordenado y prolijo conforme a lo que se venía planteando también con el Plan Cerdá y en línea con otras ciudades europeas como París y Londres. También, en realidad, lo que se pretendía con darle cierto marco legal, ¿no? Desde regular normas que garantizaran el cumplimiento de horarios, también desde lo que hoy en día hablaríamos como términos de bromatología, que la higiene, que la sanidad de esos lugares fuera la adecuada, que también hubiera un control en los pesos, en las medidas, para que la venta también fuera más ordenada, no solo una cuestión urbanística, no solo una cuestión de estilo, no solo una cuestión de adaptarse al crecimiento demográfico, sino también una cuestión, podría llamarse legal, ¿no? De empezar a respetar ciertas normas que fueran consensuadas y que todos pudieran ir cumpliendo. Hoy en día estamos en aproximadamente unos 12 mercados que subsisten en Barcelona, después de una historia de aproximadamente 150 años. Hablar de 12 mercados hoy en día, y mercados que no hemos nombrado aquí, ¿no? Uno que ha sido reciclado puede ser el mercado del Ninot, en lo que sería la Champla o el Ensanche de Barcelona. También es un mercado muy, muy bonito, pero bueno, los tiempos que nos hemos fijado para hablar de mercados no da para hablar de todos ellos. También mencionabas en un momento, Marce, el tema del crecimiento demográfico, las murallas, cómo se establecían estas normas de higiene, y hablabas de estos controles, ¿no? También. Y el hecho de Barcelona, en esa época, prácticamente a tono de ciudades como podían llegar a ser París, como podría llegar a ser Londres, y a tono de esa revolución industrial, y tomando esa revolución industrial en sus estructuras, ¿no? Decías, estas estructuras metálicas. Sí, ciertamente, porque bueno, es a partir de más o menos 1850, algunos recordarán o podrán haber estudiado en algún momento que hubieron muchas exposiciones universales donde empezaron a ser protagonistas determinados materiales, como fue el hierro, como fue el cristal. En el caso de Barcelona, con su impronta modernista, que le da un toque particularmente especial a la ciudad, ¿no? Y a esos mercados que fueron tomando ese estilo. Y bien, como vos decías, la tecnología del hierro permitió levantar estas superficies, con lo cual esto fue importantísimo, más allá de las posteriores modificaciones que tuvieron, pero incluso en esas circunstancias, para ir adecuando los mercados a los tiempos que corren, la identidad y el estilo siempre trató de respetarse, ¿no? Eso fue importantísimo. Hay un mercado también que yo tuve la oportunidad de ver hace unos días, que hoy en día no está en funcionamiento como mercado en sí, sino que es un centro cultural y es un centro de promoción respecto a los restos que allí se conservan. Es el mercado del Bor,
que tiene ya toda una historia, porque fue diseñado por un estudio del arquitecto Fonseré, que tuvo que ver también con un Antoni Gaudí que recién iniciaba, ¿no? Pero a todo aquel que habitualmente puede llegar a estar visitando Barcelona o que hace algún viaje ocasional por Barcelona, invitarlos a ver el Mercado del Born, que es un lugar, la verdad, que hermoso. De los tres que hablamos, prácticamente están los tres ubicados en lo que se llama la Ciudad Bella. O sea, están metidos de lo que de alguna manera un sector con mayores antecedentes a nivel de civilizaciones. Y yo te comentaba esta semana respecto, y tomando a Antoni Gaudí, que a mí me apasiona, cómo Antoni Gaudí en su Parwell, hace la sala hipóstila, y y genera un mercado debajo de lo que es la Plaza Seca, que es ese gran espacio con ese banco zigzagueante, genera un mercado para lo que sería un barrio, entre comillas, lo que llamamos aquí en Argentina, un barrio cerrado, pero lo tuvo en cuenta, ¿no? Como Antoni Gaudí en su diseño tuvo en cuenta ese espacio de mercado como en lugar de encuentro tanto social como económico entre partes, ¿no? Sí, es cierto, siempre sigue volviendo a nosotros don Antonio Gaudí, realmente. Yo como resumen de todo esto, si te parece, como conversábamos en la previa, yo me quería focalizar en el mercado de Santa Caterina. Dejar un Qué poquitito de difícil. lado lo que tiene que ver con la Boquería, que creo que es el más nombrado, el más visitado, y que hoy en día es bastante complicado llegar a él y poder disfrutarlo por la cantidad de gente que hay. Pero en tercera opción hablaste del mercado de Santa Caterina. Vos tenías una anécdota, ¿no? Del mercado de Santa Caterina. Sí, de tantas cuestiones que fui investigando para preparar esta charla, descubrí que hay registros que en el antiguo, por supuesto, no en el original perdón, en el original convento de Santa Caterina, había un pozo eh, que los monjes dominicos tenían en el claustro. Y de ese pozo salía un agua que, según comentaba la gente de aquella época, era un agua milagrosa, porque servía para curar las fiebres palúdicas, bueno, la malaria o el paludismo. Y lo que hacían los monjes en las fiestas de Santo Domingo era repartir ese agua a quien la pidiera, y para que el agua no se contaminara, la gente había tomado como costumbre llevar un cántaro nuevo para ir a buscarla. Y en torno a eso se empezó a generar una festividad, como una feria de los cántaros, ¿sí? De hecho, hoy en día en otra localidad, en otro municipio, en Argentona, también dentro de Cataluña, sigue siendo una fiesta en el mes de agosto muy, muy importante. Esta boca, en realidad, de este pozo, lamentablemente se perdió, desapareció en una reforma, de las reformas antiguas que se le hicieron al mercado, pero bueno, se sigue conservando esa historia, y en la última remodelación que la hicieron, bueno, Enric Miralles y Benedetta Tagliabue, lo que hizo fue incluirse en uno de los muros exteriores unas ilustraciones alusivas de unas tinajas muy hermosas junto a unas piletas, de donde se puede ir a sacar agua, por supuesto, esto más que nada como un gesto simbólico, ¿no? Quedó, pero bueno, esa anécdota me pareció como un dato de color muy interesante para sumarle al color propio de la cubierta esa maravillosa que tiene ese mercado, porque eso es realmente glorioso. Continuando con el mercado de Santa Caterina, para que el público entienda, es de los tres que vimos, el tercero, o sea, el último. Un proyecto, como decías vos bien, de Enric Miralles,
y de Benedetta Tagliabue. Un Enrique Miralles, un arquitecto, de lo que yo tengo estudiado, creo que de una capacidad absolutamente extraordinaria. Falleció muy joven, falleció a los 45 años, en el año 2000, con una carrera y con unas obras magníficas, entre ellas el Mercado de Santa Caterina, un mercado que desde su concepción, como bien decías en tu charla, desde su concepción tuvo en cuenta todos aquellos puntos de los cuales ya vinimos hablando. Por eso para mí este mercado es un elemento de cierre de esta charla, tal vez, no de la conferencia en su totalidad, porque después veremos las preguntas, etcétera. Pero para mí, yo me anoté algunos puntitos, Marce, a ver qué te parece Sí. si los compartimos. El hecho de la tradición familiar, de la tradición barrial, o sea, Enrique Miralles vivía en el barrio, o sea, hacer una obra en el barrio donde vos vivís, debe haber sido toda una experiencia, o sea, generar una obra arquitectónica y dejar registro arquitectónico en el lugar donde vos vivís debe ser una experiencia única. Entonces, esto de la tradición barrial, ¿no? Como de esa plaza, porque tanto en el mercado de la Boquería como en el mercado de Santa Caterina, se daban situaciones, desde mi punto de vista, desde lo arquitectónico, urbanístico, algo muy parecido, ¿no? Esta fachada más conocida por donde todo el mundo ingresa, pero tanto en la Boquería como en Santa Caterina, la generación de la plaza se da en la parte posterior, que vos lo Tal mencionaste, cual. lo mencionaste en tu charla, ¿no? Y en Santa Caterina se da exactamente eso, la generación de una plaza, dando al barrio de Santa Caterina, esa plaza que de alguna manera invita a la población del barrio a ingresar al mercado. Entonces, esa tradición barrial por un lado. El acceso por la plaza seca por otro. Este, mm, la increíble cubierta, ¿no? Vos mencionaste algo de la cubierta del mercado de Santa Caterina. Bueno, los colores lo dicen todo. Algo que no se mencionó es que con esa superficie no tiene nada más y nada menos que 325.000 piezas cerámicas hexagonales. Esos pedacitos que se ven desde arriba, que parecen como un trencadís de Gaudí, son 325.000. Es una maravilla eso que se hizo. Y esas curvas que tiene tan asimilables a las curvas de Gaudí, es realmente algo impresionante. Y también por el lado interior, ¿no? Con esa similitud con los arcos catenarios que usó Gaudí, es algo, bueno, a mí me dejó impresionada, ¿no? Viendo la vista aérea es increíble, ya solamente lo distingue de todo lo que se pueda ver, ¿no? Bueno, tiene varios arquitectos, obviamente, no es solamente sobre Gaudí, ¿no? Pero él tiene varios arquitectos, pero era lo que vos decías recién. Tomar de Gaudí esos conoides con los que forma esa cubierta, la estructura de esa cubierta, la forma de esa cubierta que hace acordarnos a la cubierta de la escuela de la Sagrada Familia, que todo el mundo va a ver, obviamente, por el simple hecho de la obra que representa la Sagrada Familia como templo, pero siempre invito a ir a la escuelita donde Antoni Gaudí había generado el espacio para que los hijos de los operarios pudiesen capacitarse, ¿no? Y esa escuelita, allá por los años 1920, 20 y pico, lo que le llama la atención al gran Le Corbusier, no habla tanto Le Corbusier en sus memorias respecto a la Sagrada Familia, sino habla de la cubierta de esta escuelita, ¿no? Con directrices, con rectas como directrices y formando esta cubierta de conoides, increíble desde mi punto de vista, y
el estudio de Enrique Miralles y Tagliabue la toma, ¿no? Y genera esta maravilla de cubierta con el hecho de los colores, el uso del color en una ciudad como Barcelona, tal vez no con tanto colorido, ¿no? Y vos habías mencionado en un momento también, en lo que es Santa Caterina, el tema de los parasoles y cómo el uso de materiales de mercado, ¿no? Algo así habías dicho. Sí, porque en realidad Enrique Miralles vio los cajones, como vemos nosotros acá en Argentina, los cajones de las manzanas, de cualquier fruta, y eso le disparó la idea de poder con esos materiales generar esas especies de parasoles, ventanas irregulares, así que sí, justamente como haciendo también uso de los mismos materiales del mercado, ¿no? Apropiándose de eso, generó esa idea que además le da un toque, si pensamos que es la fachada opuesta a la que se conoce como tradicionalmente el ingreso principal, que es de estilo neoclásico, esta es completamente moderna y se condice también con la cubierta, ¿no? Es algo increíble. Esos parasoles que usa, pero ya arquitectónicamente en los 3 volúmenes de edificio que hace junto al mercado. O sea, los Sí, utiliza en la fachada. sí, porque además digamos, en su pensamiento integrador, ¿no? Para su barrio, para un barrio que él vivía, también lo que hizo fue incorporar en torno a esa plaza seca que vos mencionás, edificios que son viviendas sociales, ¿sí? Y les dio, bueno, como vos decís, entre esas características, los cerramientos, los parasoles que aplicó en el mercado, también los aplicó en esos edificios. Tal cual, sí. La verdad que es interesantísimo el trabajo que hizo, de la modificación además del edificio original, que era un edificio, una manzana cuadrada, exenta, con techos a 2 aguas. Lo que logró hacer él es algo maravilloso, porque no tomó toda la superficie como estaba originalmente, sino que dejó espacio para la plaza seca, esa que vos mencionaste, para que hubiera un lugar que invitara a la gente a ingresar al mercado, para que tuviera también espacio para ubicar esos edificios nuevos. Realmente hizo una obra admirable, admirable. Y me permito mencionar una cosita más que también se dijo en el video, pero en torno a Gaudí, la cuestión también de la admiración tal que tanto Enrique como Benedetta tuvieron por él, con las columnas. Bueno, las columnas, esas columnas así intrincadas como ramas de árboles, a mí me trajeron a la mente, pero de manera automática, las columnas de la Sagrada Familia. Realmente es... Y en lo que se conocen como memorias de ellos y todo de la obra, creo que en algo tiene que ver no solamente lo formal, que como vos bien decís, trae reminiscencias a lo que es las columnas de la Sagrada Familia, sino el hecho que yo siempre digo, uno ve una sagrada, cuando está en el interior de la Sagrada Familia, uno ve elementos formales, que son estas especies de ramas de árboles, y tanto Antoni Gaudí como Enrique Miralles y Benedetta, de mi punto de vista, hacen algo muy similar. Antoni Gaudí, en la Sagrada Familia, como bien decías, muestra algo que tiene un contenido posterior, de toda una justificación estructural de esas columnas, de ese sistema estructural de la Sagrada Familia, que es sumamente complejo y no da para esta charla. Hay una charla del año 2020 que di yo, que lo explica. Y acá en Santa Caterina, Enrique Miralles hace algo muy similar, ¿no? Esta cuestión de decir, ¿y cómo se soporta esta cubierta? Vos lo decías muy bien, ¿no? Estas especies de catenarias, estas catenarias sostenidas por 2 vigas de hormigón y a su vez por tres vigas metálicas que se ven en el exterior, que los invito a ver nuevamente el video. Van a ver 3 vigas reticuladas que se ven sobre la cubierta,
que de alguna manera están haciendo esto de estructura de soporte. Por eso digo que no se quedó, Enrique Miralles no se quedó solamente con lo formal de tomar de arquitecto, sino que le buscó el sentido a lo que él estaba haciendo, ¿no? Bueno, no sé si, Santi, vos querías, Sí, te, sí, sí, te doy sí. pie y sacás tu fase de arquitecto, Muchas gracias. y te invito. Muchas gracias. Primero agradecerle a Marcela, realmente extraordinario, realmente una investigación y unas imágenes y una información clave. Es verdad que hay más mercados, pero creo que estos tres simbolizan bastante, bastante el espíritu, ¿no? Y justamente ese era el primer comentario que quería hacer. Es coherente con un Barcelona que, como de hecho Cataluña entero, funciona como un puerto, como un mercado desde tiempos muy antiguos, ¿no? Y me encanta, tuve la oportunidad de visitar la ciudad desenterrada, maravilloso. Realmente te sientes de repente en ese tiempo porque caminas sobre tierra, dice, pero estoy ahí, si me explico, el ambiente, los espacios, todo muy bueno. Y lo otro que sobresale para mí estéticamente es ese contraste formal entre todo lo que es el hierro y el vidrio muy clásico del modernismo y estos hexágonos también de la cubierta que para mí fueron, o sea, una recreación del tema de los trencadís maravilloso. Así que gracias, Marcela. Lo único que son tres comentarios porque preguntar nos diste todo. Gracias. Gracias a vos, Santi. Muchas gracias por tus comentarios. Y me alegro que lo Bueno, hayas disfrutado. bueno, Marce, vamos a ir cerrando porque nuestro compromiso de este año es hacer charlas con mucho contenido en el menor tiempo posible para no ser extensos de más. Agradecerte a vos, Marce, que te hayas sumado este año, agradecerle a Pau, charla tras charla que nos va generando este material desde lo visual. Y como siempre, Santi, es un placer tenerte del otro lado y a tanta distancia allá en Guayaquil, siendo nuestro soporte. Nada, ya sos un imprescindible. Muchas gracias. Y bueno, ¿qué se viene ahora, Tamara? ¿Qué va a pasar dentro de 15 días? Sobre Raquel Corner, Mm. titulada El arte como escape, y voy a hablar de esta artista argentina que vivió prácticamente durante todo el siglo XX y que tiene sus orígenes paternos en la ciudad de Vinaròs, ubicada en Valencia a tan solo 175 kilómetros de Barcelona. Así que veremos su vida, sus obras y sus orígenes. Bueno, algo muy importante, un trabajo muy importante que hiciste vos, que es el de contactar a la Fundación Forner, ¿no? Acá en Buenos Sí. Aires, hacer una mención a eso, que has hecho un trabajo muy interesante y el público lo va a poder disfrutar porque hemos podido visitarla, hemos podido tener material directamente frente a nuestros ojos, así que eso podremos transmitirle al público esto. Así que en 15 días no más, en 15 días nos volvemos a ver con Tamara al frente de una charla. Así que bueno, los despido. Muchísimas gracias al público por estar con nosotros por tercer año consecutivo. Y gracias Tamara, gracias Pau, gracias Santi y gracias al Casal de los Països Catalans por promover cultura y de alguna manera darnos este espacio a nosotros. Un abrazo para todos y nos vemos en 15 días.